¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. ¿Qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita el concubinato? ¿Y por qué el seguro, el IMSS o el ISSSTE, en aquellos casos cuando una persona pensionada, una persona que ya estuvo laborando por varios años, se pensionó, estaba recibiendo su pensión, fallece, entonces la persona que sobrevive, el hombre o la mujer, se presenta en el seguro para ver los trámites de la pensión de viudez? Como no estuvo casada por el civil, le comentan que debe de acreditar el concubinato. Entonces, ¿qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita? ¿Y por qué el seguro te va a pedir que acredites el concubinato? ¿Y dónde se tramita el juicio de acreditación de concubinato? El concubinato es un comportamiento, es una unión de dos personas que han decidido o decidieron comportarse como marido y mujer, como si estuvieran casados, pero no lo hicieron por el civil. El matrimonio civil es una unión legal de dos personas. Actualmente puede encontrar matrimonio civil hombre-hombre, mujer-mujer. Por estadística, la mayoría de los matrimonios civiles son hombre y mujer, pero se celebra ante el oficial o juez del registro civil. Las personas que han solicitado algún trámite, que han investigado un poquito para poder casarse por el civil, o las personas que ya se casaron, contrajeron matrimonio civil, saben que deben de llenar requisitos y el matrimonio se va a celebrar ante el oficial o juez del registro civil. Se va a firmar un acta de matrimonio y el matrimonio se va a registrar en el registro civil. Cuando las personas hablan de forma general de casarse por el civil, saben que esa unión va más en serio, saben que van a firmar un documento, saben que deben de cubrir requisitos y por eso muchas veces no contraen matrimonio civil porque saben lo que implica, como que se dan una idea de forma general. El matrimonio civil es una unión legal, casarse por el civil, llenar requisitos y celebrarlo, contraerlo ante el oficial o juez del registro civil. El concubinato, muchas veces las personas lo conocen como unión libre, lo correcto es un concubinato, es una unión de dos personas, como lo dije hace un momento, que han decidido comportarse como un matrimonio, como esposo, como esposa, o como esposos o como esposas, pero posiblemente ellos no quieren hacer trámites en el registro civil. Hay ocasiones, nos han dicho que pues a ellos no les interesa un documento, firmar un documento, que están viviendo de esta forma porque lo que a ellos los une es un sentimiento de afecto y esto es totalmente válido, es muy respetable. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, este tipo de uniones empiezan a notar que sí existen diferencias que se hacen notables entre un matrimonio civil y lo que llamamos un concubinato. Quieren que se les trate como si fueran un matrimonio civil, pero sí existen algunas diferencias. A la fecha existen unas cuantas diferencias, con el paso de los años han adquirido más derechos las personas que han decidido formar este tipo de uniones, concubinatos, pero no de forma completa como si fueran un matrimonio civil. Para estar en un concubinato
un verdadero concubinato, que se reconozcan varios derechos y varias obligaciones como si fuera un matrimonio civil, se deben de cumplir requisitos. Voy a retomar nuevamente lo que es el matrimonio civil para que te quede todavía más claro lo que es el concubinato, cómo se deben de cumplir los requisitos y por qué el IMSS o el ISSSTE te va a solicitar que acredites el concubinato. Cuando las personas contraen matrimonio civil, como lo dije hace un momento, deben de llenar requisitos y el matrimonio civil lo autoriza y se celebra ante el oficial del registro civil. Las personas van a pasar esos requisitos, van a firmar el acta de matrimonio y el matrimonio se va a registrar en el registro civil. Desde el momento en que celebran el matrimonio civil, las personas tienen un documento, se les expide un documento, un acta de matrimonio. Este es un documento oficial válido en toda la República Mexicana. Me refiero a lo siguiente, que tal vez una pareja contrajo matrimonio civil, ejemplo, en Yucatán, y por cuestiones de trabajo se trasladaron o uno de ellos se trasladó a la Ciudad de México o a Monterrey. Tiene que realizar algún trámite administrativo. Dentro de ese trámite administrativo posiblemente diga que está casado, está unido por matrimonio civil. Le van a solicitar su acta de matrimonio y va a exhibir una copia certificada de acta de matrimonio. Con eso, él demuestra que está unido en matrimonio civil. Para poder contraer matrimonio civil se cumplen requisitos, obviamente se aportan los datos, nombres, edades, parentesco, me refiero a quiénes son el papá, la mamá, ese tipo de datos, entonces hacen válido, hacen más creíble este tipo de uniones y bueno, que lo autorice el del registro civil implica entonces que la pareja quiere que su unión se reconozca una unión legal. Para poder terminar con el matrimonio, las personas se deben divorciar, deben de iniciar el trámite o juicio de divorcio. No se puede terminar el matrimonio civil tan rápido. Es decir, se pueden separar 1 año, 2 años, incluso no vivir juntos, y el matrimonio civil está vigente. El matrimonio civil no se termina hasta en tanto las personas se divorcian. Un pequeño paréntesis, entonces no es un mito pensar o creer que el divorcio se da de forma automática solamente porque están separados. Eso no es cierto, ¿ok? Entonces, cuando una persona tiene que realizar un acto administrativo, por ejemplo, consigue un buen trabajo, en ese trabajo lo dan de alta en el seguro, él acude al seguro a darse de alta y menciona que quiere dar de alta a su esposa o a su esposo. Entonces le comentan que debe de exhibir el acta de matrimonio, lleva su copia certificada del acta de matrimonio y dan de alta a su esposa o a su esposo. ¿Y cuántas ocasiones en un trámite a lo mejor de inscripción en la escuela de un hijo, posiblemente les pidan el acta de matrimonio, acta de nacimiento y acta de matrimonio y se va a exhibir un acta de matrimonio? Pues esto es lo que implica estar unido en matrimonio civil, es una unión legal que se reconoce y se tiene un documento, un acta de matrimonio que es totalmente válida en toda la República Mexicana. Además, es como que una creencia el que si una persona está unida en matrimonio civil, pues que viven juntos. Si una persona exhibe su acta de matrimonio, se sobreentiende que está viviendo juntos, está viviendo en un domicilio con una persona porque es un matrimonio, es una unión legal. Así se debe de entender y este tipo de entendimiento hasta cierto punto trasciende en algunos actos administrativos. Y las personas que han decidido comportarse como un matrimonio porque pues ellos decidieron decir vamos a vivir juntos, vamos a ver cómo funcionamos, empezaron a comportarse como matrimonio y comportarse como matrimonio o como casados implica que entonces empezaron a vivir juntos, empezaron tal vez en una casa juntos y esta convivencia se ha prolongado por meses, por años, ya tienen hijos, incluso obviamente hijos registrados
pero no han querido contraer matrimonio civil. Incluso a lo mejor contrajeron un matrimonio ceremonial, el que ustedes quieran, el que ustedes gusten, porque le dan, muy respetable, le dan más importancia a un matrimonio ceremonial. Dicen que para ellos es más válido eso, totalmente respetable, pero no han contraído matrimonio civil. Sin embargo, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, este comportamiento como si fueran marido y mujer viviendo en un mismo domicilio, incluso con hijos, no es al 100% equiparable a un matrimonio civil. Yo te acabo de dar unos ejemplos de cómo trasciende el que se contraiga matrimonio civil, desde que se va a tener un documento oficial, un acta de matrimonio, y cómo alguien se puede ostentar para ciertos trámites administrativos que está unido en matrimonio civil, exhibiendo el acta de matrimonio. En un concubinato no. En un concubinato a alguien le van a preguntar, a veces hemos escuchado y nos dicen, es que yo me presenté en tal lugar, me preguntaron sobre mi estado civil y pues yo no estoy casado por el civil o casada por el civil, y pues les dije que estaba en unión libre. O lo contrario, cuando les preguntan su estado civil dicen que están casados, y cuando les preguntan sobre su acta de matrimonio pues no la tienen. Entonces, el concubinato, la unión, lo correcto es concubinato. La mayoría de las personas lo conoce como unión libre. Para estar en un concubinato, que se reconozcan y que nazcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, se deben de cumplir requisitos. Y el último ejemplo que te doy de la validez del matrimonio civil. Yo empecé el video mencionando que hay ocasiones en que una persona pensionada porque llevó una trayectoria laboral de varios años, a lo mejor 25 años, 30 años, pues debido a esa trayectoria laboral por varios años, obtuvo una pensión en el IMSS, también puede ser en el ISSSTE, obtuvo una pensión y después fallece. Si esa persona al momento de fallecer estaba unido en matrimonio civil, pues le basta a la persona que sobrevive, su cónyuge o la cónyuge, presentarse en el seguro y decir: en vida yo era la esposa de esta persona, aquí está el acta de defunción, aquí está el acta de matrimonio, y empieza con los trámites de la pensión de viudez. El hecho de que llegue con un acta de matrimonio, pues es un documento al que se le va a dar valor para este tipo de trámites. Y en el concubinato, como no se va a tener muchas veces un documento oficial que se reconozca, pues entonces, en este mismo ejemplo, por eso en varias ocasiones, porque son muchos los casos en que la persona pensionada fallece, pero como no estaba unido en matrimonio civil, quien se presente para poder ver si tiene derecho a la pensión de viudez, le dicen que tiene que acreditar el concubinato. Y por más que la persona les insista que pues era su esposo, era su esposa, que llevaban viviendo 20, 30 años, que incluso tienen hijos, le van a decir que acredite el concubinato. Hay que hacer la aclaración. Hay ocasiones en que este trámite no se ponen tan exigentes los del Seguro Social y le dan entrada aun y cuando estén en concubinato. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba dada de alta en el seguro ella como derechohabiente, además tenían hijos ahí mismo registrados en el seguro como derechohabientes. Entonces sí hay uno que otro caso en el que no se ponen tan exigentes los del seguro y le dan, digamos, entrada un poquito más directo, pero en varias ocasiones les van a decir que acrediten el concubinato. Acreditar el concubinato desde un punto de vista legal es llenar requisitos. Si las personas decidieron comportarse como matrimonio, como esposa, pues se entiende entonces que vivieron juntos en un mismo domicilio, vivieron cierto tiempo, años en el mismo domicilio, que tuvieron hijos incluso, y que si no se casaron por el civil fue por alguna cuestión a lo mejor religiosa, fue porque pues ellos
tenían una forma de pensar de que ellos lo que los unía es un sentimiento de afecto, que no necesitaban que alguien autorizara que ellos podían vivir juntos. Pero hay una cuestión aquí. Si ellos no quisieron casarse por el civil fue por estos supuestos, pero si ellos no se casaron por el civil porque alguno de ellos estaba unido en matrimonio civil con otra persona, entonces eso es un impedimento, eso hace que no se acredite el concubinato. Para estar en un concubinato, la persona debe de ser soltero, soltero o soltera, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, vivir cierto tiempo juntos, para que se reconozca que como que es creíble, que se entienda que sí se están comportando como esposos. Hay un mínimo que deben de estar viviendo. Obviamente se entiende que si se comportan como marido y mujer, pues a lo mejor esta convivencia ya ha sido de varios años, 20 años, 30 años, pero sí se debe de partir sobre una base de que pues mínimo deben de empezar con este tiempo y posteriormente más. Ejemplo, a lo mejor una pareja empezó a vivir junto un mes, pues digamos que ahí no se forma un concubinato, porque mes y medio y se tuvieron una discusión, se separaron. Eso no es un concubinato, eso no ayuda para que se forme un concubinato. Si alguien me pregunta a mí, o yo expongo, oye, yo estoy en un concubinato, estoy soltero, mi pareja es soltera, estamos libres de matrimonio, yo no me he casado, ella no se ha casado, corrijo, libre de matrimonio implica lo siguiente. Hagan de cuenta que yo hace 5 años contraje matrimonio civil, pero mi matrimonio no funcionó, me divorcié, quedé libre de matrimonio. El otro ejemplo es cuando alguien contrae matrimonio civil, pero alguno de ellos fallece, queda libre de matrimonio. Entonces, estar soltero es que en ningún momento, una vez que una persona alcanza los 18 años, ha contraído matrimonio civil. Estar libre de matrimonio es esto que te acabo de mencionar. Soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Yo no puedo contraer un nuevo matrimonio civil si tengo registrado un matrimonio. Me debo de divorciar primero, llevar mi trámite de divorcio, obtener mi sentencia de divorcio para que después pueda contraer un nuevo matrimonio civil. Si no me divorcio, legalmente es un impedimento para que yo pueda contraer matrimonio civil. Hay personas que sí lo hacen, pero eso no es correcto. En el futuro, este tipo de supuestos sí sale a la luz y créanme que puede surgir ahí algún trámite administrativo que haga entonces notar esa cuestión. También otro impedimento para contraer matrimonio es la edad. Por ejemplo, una persona de 17 años no se le va a autorizar, no se le va a permitir contraer matrimonio civil si no tiene 18 años. No se autorizan los matrimonios civiles de las personas que no han alcanzado los 18 años. O si una persona tiene una incapacidad, a lo mejor su estado de salud mental no es óptima y pues no es una persona capaz para que pueda contraer matrimonio civil. Otro impedimento es el parentesco. Y sobre todo si hay un parentesco consanguíneo, ejemplo, un abuelo con la nieta, no pueden contraer matrimonio civil, no se permite el matrimonio civil entre hermanos. Esos son los impedimentos para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. Esto de estar viviendo como mínimo cierto tiempo juntos va a depender del lugar en donde se encuentren. Si las personas están habitando en la Ciudad de México, el mínimo que deben de tener para estar empezando a generar este tipo de derechos son 2 años. En otros estados, Jalisco, si no me equivoco, son 3 años. En el Estado de México es 1 año, pero tomando como base este tiempo, es decir, ya cumplí 2 años, pues adelante, estás viviendo más tiempo, pues esto todavía conforma, le da más solidez a que se configure el concubinato. En el concubinato puede o no puede haber hijos, pero si hay hijos de la pareja registrados, esto ayuda a que se forme el concubinato antes de tiempo. Ejemplo, si estamos viviendo en la Ciudad de México
y como lo acabo de mencionar, son 2 años que debo de estar viviendo juntos con una persona de forma permanente, comportándonos como esposo, sin separarnos como esposo y esposa. Si antes de estos 2 años nace un hijo de nuestra relación, a lo mejor un año después nace un hijo, bueno, cumplimos los requisitos del concubinato. Entonces los requisitos ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contra el matrimonio, estar viviendo como mínimo cierto tiempo juntos. No nos quisimos casar por el civil por una cuestión religiosa, es un ejemplo, pero en cualquier momento lo podemos hacer, simplemente no queremos. Ok, estoy viviendo con mi pareja, cumplimos los requisitos, no tenemos hijos, pero ya cumplimos 2 años. Pero nadie va a llegar a exhibirme o darme un documento que me diga que estoy en un concubinato. En el matrimonio civil, te lo comenté, desde el momento en que se celebra, desde ese momento se les da un acta de matrimonio. En el concubinato no. Muchas veces no vas a tener ningún documento, aun y cuando a lo mejor de esta relación nazca un hijo, lo registramos, pero ese es el acta de nacimiento del hijo. No es un documento que ayude a decir que estamos en un concubinato. Recientemente, y tiene como unos 5 años aproximadamente, no es en todos los registros civiles, al menos en la Ciudad de México sí, hay un trámite que se puede realizar por las personas que quieren acta de concubinato y pueden acudir al registro civil para solicitar los requisitos para obtener un acta de concubinato. Pero para poder obtener un acta de concubinato son los mismos requisitos, casi son los mismos requisitos para contraer matrimonio civil. Y muchas veces les preguntan a las personas, si cumplen los requisitos del matrimonio, ¿por qué no contraen matrimonio? Y no quieren, por los motivos que ustedes quieran. Entonces, el acta de concubinato que expiden en el registro civil no tiene el mismo valor probatorio de un acta de matrimonio. El acta de concubinato da a entender que 2 personas se presentaron en el registro civil a decir que estaban en un concubinato. La diferencia del matrimonio civil es que 2 personas decidieron unir sus vidas en una comunidad, una unión legal, y quisieron que esta unión se reconociera, llenaron requisitos y lo celebraron ante el oficial de registro civil. Y en el concubinato dan a entender que 2 personas vinieron, se presentaron aquí y dijeron que ellos eran concubinos. Existe diferencia entonces. Al existir estas diferencias en que como que sí y como que no están viviendo en un domicilio, pues no se han querido casar, este tipo de supuestos hace entonces que en aquellos casos, retomando un poquito el tema, cuando alguno de una relación de concubinato, alguno de ellos estaba pensionado porque llevó una trayectoria laboral por varios años, fallece, y el que se presenta le dicen que tiene que acreditar el concubinato, porque muchas veces como que no es creíble que expongan de primer momento pues que era el esposo o la esposa. Créanme que sí hay fraudes, sí hay personas que se han querido ostentar como concubinos o como concubinas para poder obtener una pensión, y por eso muchas veces el seguro, el IMSS o el ISSSTE, le dice que si ella se considera concubina o concubino, bueno, se lo dice con otras palabras, debe de acreditar el concubinato. Acreditar el concubinato es ante un juez familiar. Actualmente en la Ciudad de México tendrá aproximadamente casi 2 meses, a partir de diciembre de 2024, empezó un cambio en cuanto a algunos juicios que se tienen que llevar, y se presume que este tipo de juicios de acreditación de concubinato no va a tardar tanto tiempo. Antes de esto, y todavía en algunos estados, este trámite, este juicio, me gusta llamarle juicio porque si le llamo trámite, pues las personas van a entender que se tienen que presentar en tal lado, llevar algunos documentos, algunos requisitos. Esos
Eso sería un trámite. Me gusta llamarle juicio porque relativamente va a seguir una formalidad de un juicio, la cosa va seria. Se hace por escrito, se redacta un escrito. Coloquialmente le podemos decir demanda, pero en esta narrativa se le va a solicitar al juez familiar que reconozca que en vida tú formaste un concubinato con la persona que falleció, que requieres que se reconozca este concubinato, que se acredite que formaste el concubinato, y además, porque esto es un trámite, te va a servir para efectos de solicitar una pensión de viudez en el seguro. Entonces, le debes de demostrar, le debes de acreditar que efectivamente tú cumpliste con los requisitos del concubinato, como te lo comenté hace un momento. Simplemente no quisieron contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran. ¿Cómo se acredita que una persona está soltero o soltera? Porque el registro civil expide constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Entonces yo voy a acreditar que soy soltero porque voy a ir al registro civil y voy a pedir estas constancias, y estas constancias deben de arrojar el dato que no tengo ningún matrimonio civil registrado. ¿Cómo acredito que estoy libre de matrimonio? En un primer momento lo puedo decir: juro que en ningún momento he contraído matrimonio civil, independientemente de las constancias. Pero si, como te di el ejemplo hace un momento, hace 5 años contraje matrimonio civil, mi matrimonio civil no funcionó, me divorcié, y este registro debe de aparecer o debe de salir en el dato de las constancias de inexistencia de registro de matrimonio. O suponiendo que no apareciera el dato, pues tengo una sentencia de divorcio que dice que yo estoy divorciado. Con eso yo acredito que estoy libre de matrimonio. O el otro ejemplo que te di, que fallece una persona, de un matrimonio fallece una persona, ¿cómo acredito que quedé libre de matrimonio? Con el acta de defunción. Así acredito entonces ser soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Normalmente se va a decir en este escrito que bajo protesta de decir verdad, no estuvimos impedidos, no estoy impedido para contraer matrimonio civil. Te di un ejemplo muy práctico. Si yo pretendo que se reconozca un concubinato, pero yo no he disuelto un matrimonio civil, eso impide que legalmente se reconozca que estoy en un concubinato. O el otro ejemplo que te di, no nos une ningún grado de parentesco con otra persona con la que ya falleció para que hubiéramos podido formar el concubinato. Vivimos, también se tiene que mencionar el tiempo en que vivieron juntos. Si no tuvieron hijos, esta convivencia debe de ser de varios años, mínimo 5 años, porque el seguro, el IMSS o el ISSSTE, va a querer ver que expongas que esta convivencia se dio por mínimo 5 años si no tuvieron hijos. Si tuvieron hijos, a lo mejor vivieron juntos 3 años, 4 años, pero eso se expone en ese escrito. Hay personas que han vivido 20 años, 30 años, entonces con ellos no hay mucho problema. Incluso se tienen actas de nacimiento de los hijos ya incluso mayores. Con eso todavía fortalezco más que mi comportamiento fue como esposo, como esposa. Insisto, no nos casamos porque no quisimos, pero al no casarnos, al no contraer matrimonio civil, entonces no puedo decir que estamos en un matrimonio civil, no puedo decir que estamos casados. Legalmente hablando, lo correcto sería estar en concubinato. Y también tiene que presentarse 2 testigos en este tipo de juicios. Estos testigos le van a informar al juez por qué tú eres la concubina, por qué eres la concubina o el concubino. Le van a exponer al juez cuánto tiempo los conocieron, el tiempo que les consta que vivieron juntos, dónde viven, si tuvieron hijos, y estos testigos deben de ser de una edad acorde. Ejemplo, a lo mejor la persona que está realizando el trámite de acreditación de concubinato tiene 55, 60 años y no va a llevar unos testigos de 25 años en donde digan que saben
o les consta que estuvieron viviendo juntos 30 años. Pues no, hay que llevar unos testigos acordes a la edad más o menos. Hay personas que llevan a sus suegros, digámoslo, el papá de la persona que falleció, el papá o la mamá de la persona que falleció, algunos parientes cercanos que les conste que vivieron ese tiempo como esposo, como esposa, los hijos que tuvieron, dónde vivieron, los años que vivieron juntos. Pues ya notaste todos estos requisitos y esto se expone ante un juez, se llevan audiencias, se lleva audiencia y el juez cuestiona a los testigos, los interroga, incluso cuestiona a la persona que está promoviendo el juicio. Este juicio se debe de llevar con hechos verdaderos, con hechos que en realidad sí sucedieron, es decir, no con hechos falsos, no pretendiendo burlar, queriendo obtener un beneficio simplemente porque sí. Yo lo dije también hace un momento. Hay personas que pretenden acreditar un concubinato, pretenden acreditar que vivieron con una persona y no es cierto. Este tipo de juicios se debe de manifestar con hechos verdaderos, con pruebas verdaderas, porque el juicio está siendo observado por una figura que se llama Ministerio Público. Aparte del Ministerio Público, le dan intervención a un representante del seguro, del IMSS o del ISSSTE. Ellos están observando que tú estés haciendo manifestaciones correctas en tu escrito, en esa redacción que hiciste, que se va a presentar ante el juez, con las pruebas que se están ofreciendo, lo que están exponiendo los testigos y lo que tú de viva voz expongas en la audiencia, porque si ellos notan o presumen que no estás siendo o manifestando hechos verdaderos o algo ahí de tus documentos o de pruebas no coincide, ejemplo, hay ocasiones en que nos dicen las personas, es que no puedo acreditar que tuvimos el mismo domicilio. ¿Cómo se acredita que tuvieron un mismo domicilio? Pues con las credenciales de lector. Las credenciales de lector es uno de los, digamos, documentos que, pues por lógica, si se comportaron como esposo o como esposa, pues tienen el mismo domicilio. Y hay personas que nos dicen que pues no tienen el mismo domicilio, y entonces este tipo de cuestiones a veces pues hace así como que dudar un poco de que si efectivamente estaban viviendo juntos. Unas personas pueden tener hijos y hijos incluso a lo mejor de 25 años, pero no estar viviendo juntos. Entonces, esto únicamente te lo doy como ejemplo porque estoy manifestando o estoy diciendo que se deben de decir, exponer hechos verdaderos, hechos creíbles, ya que de lo contrario, si no hay congruencia en lo que se está diciendo, entonces el Ministerio Público o el representante del seguro le van a solicitar al juez que cuando dicte la sentencia, por llamarlo de una forma, diga que no acreditaste el concubinato. Y sí ha habido supuestos en que le exponen el motivo por el cual no debe de acreditar el concubinato, y el juez observa esto y no se acredita el concubinato. Entonces se deben de manifestar hechos verdaderos, hechos correctos, con documentos y pruebas idóneas. Como lo dije, se supone que estuvimos viviendo juntos por varios años, que nos comportamos como esposo, como esposa. Para empezar, las credenciales del lector coinciden, el acta de defunción, tuvimos hijos, nuestros testigos nos conocieron. Entonces, todos estos elementos cuentan para que se acredite el concubinato, el juez dicte una sentencia y esta sentencia entonces te sirva para presentarla en el seguro, porque entonces de esta forma tú ante el seguro ya tienes un documento oficial que, si lo comparamos un poquito con el matrimonio civil, las personas que contrajeron matrimonio civil y en este mismo supuesto de que su cónyuge falleció estando pensionado, pues cuando se presentan en el seguro acuden con el acta de matrimonio, y en el caso del concubinato, de los concubino o concubina, pues no tienen acta de matrimonio y necesariamente tienen que tramitar este juicio, y esa sentencia es la que va a reconocer
que efectivamente, bueno, corrijo, mediante este juicio se trata de que el juez reconozca, declare que efectivamente en vida ustedes llevaron un comportamiento como matrimonio civil, cumplieron los requisitos de estar en un verdadero concubinato, simplemente contrajeron matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, y entonces tienes ciertos derechos dentro de estos, presentarte con un documento en el seguro, para que de esta forma entonces la probabilidad de que te otorguen una pensión de viudez entonces sea un poquito más factible. Todo esto implica entonces acreditar el concubinato, llevar el juicio de acreditación de concubinato, obtener una sentencia favorable que reconozca que tú eres el concubino o la concubina. Si no lo haces, por más que insistas en el seguro que tienes derecho, pues no, te van a rechazar tu trámite hasta en tanto no acredites que efectivamente tú cumpliste los requisitos del concubinato y que eres concubina o que, bueno, en vida eras concubina o concubino de la persona que estando pensionada falleció. Este tipo de trámites en la Ciudad de México, la acreditación de concubinato, normalmente, bueno, se tramita ante el llamado juez familiar. Así se le conoce normalmente en el Estado de México, en Hidalgo, en Jalisco, normalmente así se le conoce como juez familiar. Entonces, me gusta llamarlo juicio porque implica una cierta formalidad ante un juez familiar y es la forma, con los requisitos, con los elementos que acabamos de mencionar, en que tú vas a poder acreditar el concubinato. Si no lo haces, pues como lo dije hace un momento, por más que te presentes en el seguro, pues te van a rechazar. No llevas la sentencia dictada por un juez que acreditaste el concubinato. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy, junto con mis compañeros de trabajo, para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Envíanos un mensaje de texto por WhatsApp, un mensaje de texto o un mensaje de voz para explicarnos tu caso. En la brevedad te damos respuesta para que podamos agendarte una asesoría en la oficina. Te quiero agradecer por ver este video.